Dios les bendiga, hermanos. De nuevo un gozo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Hemos estado hablando de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Y yo quisiera concluir en este día estas ideas en este primero y segundo capítulo. El propósito, como dijimos, del apóstol Pablo al escribir esta carta es que los hermanos en Filipos, y por supuesto hoy día en todo el mundo, aprendamos a andar o a comportarnos como es digno del Evangelio. Y por supuesto en los videos anteriores ya hemos hablado acerca de esto. En el día de hoy yo quisiera enfatizarme en los versículos 9, 10 y 11. El versículo 9 empieza diciendo: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Este sumario, este resumen de la exaltación de Jesús es la aplicación más maravillosa que podamos encontrar casi con tanta claridad en toda la Biblia acerca de la exaltación del Señor Jesús. Yo quisiera enfocarme en el primer versículo. El apóstol empieza diciendo: por lo cual Dios. Y continúa lo que ya leímos. La pregunta sobre la cual quisiera enfatizar es: ¿quién es el que exalta a Jesús? En el pasaje anterior, en el video anterior, dijimos que Jesús se despojó, que Jesús se hizo hombre, que se humilló, fue obediente y se humilló hasta la muerte y muerte de la cruz. Es decir, descendió a lo más bajo, a lo mínimo. Y de allá, de esa situación, entonces Jesús es exaltado. Y la pregunta es: ¿quién es el que exaltó a Jesús? Y el apóstol, por supuesto, empieza diciéndonos que fue Dios quien exaltó a Jesús. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos es: ¿quién es Dios, el Padre, para Jesús, para Cristo? Y por supuesto, tenemos que ir a la Escritura. En primer lugar, vamos a la encarnación del Señor Jesús. El evangelista Lucas, en su capítulo 1, versículos 30 y 31, nos dice que cuando el ángel vino a María y le dijo que iba a estar embarazada, le dio la declaración quién sería ese ser que estaría en su vientre. Y esto es lo que dice el versículo 31, que el ángel le dijo a María: ahora concebirás en tu vientre, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Es decir, el nombre de Jesús fue escogido desde los cielos y le fue anunciado a María por el ángel. Y continúa diciéndole el ángel: este Jesús será grande. Y mire lo que le dice: y será llamado Hijo del Altísimo. Es decir, Hijo de Dios. Este Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Jesús fue bautizado como a la edad de 30 años, nos cuenta también el evangelista Lucas, su capítulo 3, que cuando todo el mundo estaba siendo bautizado por el ministerio de Juan el Bautista, dice que también Jesús fue para ser bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y dice el versículo 32:
Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. O sea que a María se le anuncia: el ser que vas a tener en tu vientre es hijo del Altísimo. Y 30 años más tarde, el Espíritu Santo dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas también nos cuenta que un día el Señor Jesús tomó a algunos de sus discípulos, fue a una montaña y allí se transfiguró delante de ellos. Y con el Señor aparecieron Moisés y Elías. Visibles se hicieron a los discípulos allí. Y dice que Jesús mismo fue transformado, fue glorificado en ese momento, y una nube los envolvió. Y se escuchó desde la nube una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y agrega el versículo 35. Vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Quién fue el que exaltó a Jesús? Lo exaltó Dios, Dios el Padre, el mismo que lo engendró. Lo exaltó Dios el Padre, el mismo que estuvo con él en el bautismo y que dijo: Es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Lo exaltó Dios el Padre, el mismo que en esa montaña de la transfiguración dijo: Este es mi Hijo amado, a él oí. Pero ¿quién más fue el que exaltó a Jesús? O además de esto, es Dios el Padre, el mismo que lo engendró, el mismo que lo entregó al dolor y al sufrimiento. Una profecía de Isaías 53 que todos conocemos. Versículo 4 dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el versículo 26 agrega: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Dios, el Padre, cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, Jesús no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 10 de Isaías 53. Con todo eso, Jehová, Dios, el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya expuesto su vida en expiación por el pecado, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová, Dios, el Padre, será en su mano prosperado. Es el que lo engendró, el que estuvo con él en el bautismo, el que estuvo en el monte de la transfiguración, el que ahora carga sobre Jesús, sobre el Hijo, sobre el amado, en el que tiene complacencia. Sobre él carga toda la maldición del ser humano. San Pablo lo expresa de una manera como solo él podía hacerlo por la gracia de Dios. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y esto es muy duro,
hecho por nosotros maldición. Pablo sabe que es una expresión muy fuerte, pero cita al Deuteronomio, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Es el Padre el que está cargando todo esto sobre el Hijo. Finalmente, Mateo capítulo 27, del versículo 39 en adelante, nos cuenta o nos describe en parte la crucifixión de Jesús. Dice que cuando estaba Él en la cruz, los que pasaban le injuriaban y meneando la cabeza decían: si eres hijo de Dios, como había dicho que era, desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes le escarnecían, y los escribas y los fariseos, y le decían: a otro salvó, a ti mismo no te puedes salvar. Y luego agrega el versículo 43: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Qué manera de burlarse en las circunstancias en que Jesús se encontraba. Y luego dice: lo mismo le injuriaban también aquellos ladrones que estaban con Él en la cruz. Y desde la hora sexta, es decir, desde las 12 del día de la hora hebrea, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, una expresión aramea que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es el punto más bajo al cual descendió el Señor Jesús. Ese fue el punto al que lo llevó su despojo o el despojo de su gloria, su obediencia al Padre, el hacerse hombre como lo hizo en la Virgen María, y el hacerse obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por eso Pablo menciona que es Dios el mismo que lo llevó en este caminar, el que lo exaltó. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, hace esta tremenda declaración acerca de Jesús. Versículo 32, Hechos capítulo 2, versículo 32. A este Jesús, y hacía apenas 50 días que había muerto Jesús, a este Jesús resucitó Dios, dice Pedro, de lo cual todos nosotros, los apóstoles, más de 500 hermanos, dice, somos testigos. Y agrega: así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido la promesa del Espíritu del Padre, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cristo se entrega, ya lo hemos dicho, se despoja, se humilla, en obediencia al Padre, Dios. Y cuando está en la condición más infame, donde no había más para dónde descender, desde la tumba, el mismo Padre, dice el apóstol Pedro, lo resucitó y lo exaltó. Y porque lo exaltó, entonces dice Pedro, ha derramado esto que vosotros veis, el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, hablando de esta exaltación de Jesús, en Efesios 4:10 dice: el que descendió
es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y en Hebreos capítulo 2, el autor de los Hebreos, hablando de esta exaltación de Jesús, dice: todo lo sujetaste bajo sus pies. Vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ahora lo vemos coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte. Gracias a Dios por su obediencia, ahora está coronado de gloria y de honor. ¿En qué consiste esa exaltación de Jesús? Ya hemos dicho que quien exaltó a Jesús, quien lo levantó, es el mismo que lo entregó, es el mismo que lo amó, es el Padre. Pero ahora decimos, ¿y en qué consistió aquella exaltación? Ahí mismo, el apóstol Pablo nos dice: le dio nombre que es sobre todo nombre. La Biblia presenta para el Señor Jesús más de 190 nombres. Es prácticamente imposible definirlo con 1, con 2, con 10, con 100 nombres. No se puede definir al Señor. Pero hay algunos nombres que nos llaman la atención de manera especial. Hebreos capítulo 1, versículo 8. El autor de los Hebreos, citando uno de los salmos, el Salmo 46, dice: más del Hijo, o sea de Jesús, dice Dios: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad y de justicia es tu reino. O sea, que el autor de los Hebreos dice que el salmista interpretó, profetizó que Jesús era Dios quien subía a su trono. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice: de Jesucristo, aquí tiene otro nombre, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Ese es un nombre que solo tiene Jesús. El versículo 8 dice que Jesús es el alfa y la omega. Las dos letras, primera y última del alfabeto griego. Principio y fin, dice el Señor. El que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Eso es nombre, sobre todo nombre. En Apocalipsis 19:11 dice: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y agrega el versículo 13: estaba vestido con una ropa vestida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es decir, lo mismo que dijo Juan 1 y al 3. En el principio era el Verbo. Este es un nombre que solo Jesús tiene. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Dice: y su vestidura, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Pablo dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, quiere decir que no hay reyes, no hay príncipes, no hay ángeles, no hay arcángeles, no hay nada, absolutamente nada que igualen la dignidad del nombre de Jesús. Es como algunos han dicho: el nombre de Jesús
es una majestad cósmica que abarca todo el universo, aún visible e invisible. Así dice Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Mire esto, hermano. De los que están en los cielos. Es decir, para que en el nombre de Jesús se postren delante de Él ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todas aquellas huestes celestiales. Y dice, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No solo las huestes celestiales, mejor decir. Y si las huestes celestiales, que no jamás pecaron, que no han pecado, se postran delante del Señor, cuánto más nosotros seres humanos. No importa qué investidura uno tenga, qué títulos uno tenga. Dice, para que nos postremos delante del Señor. Pero no solamente tiene esta majestad, pero también tiene un señorío. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No sabemos cuántos idiomas o lenguas se hablan en el mundo. Hoy día sabemos que la Biblia ha sido traducida a más de 1400 idiomas y dialectos, de pueblos, de naciones, de tribus, y en todos aquellos lugares donde el nombre de Jesús es conocido, aquellas personas se postran y lo adoran, como lo hacemos usted y yo, porque es nombre sobre todo nombre. Ya lo mencioné en otra ocasión y lo vuelvo a decir ahora porque es oportuno, que este término Señor era lo que los antiguos, el título que los antiguos le daban solamente al emperador. ¿Quién es el Señor del imperio? ¿Quién es el amo del imperio? ¿Quién dispone a última instancia de la vida de una persona? El Kyrios, el Señor, el amo, el emperador. Tenemos un ejemplo de eso cuando Pablo estaba siendo azotado, castigado, y él temió por su vida. Él sabía que probablemente lo iban a matar ahí. Él hizo una apelación y dijo, yo apelo al César. Cuando todos los que lo estaban ahí escarneciendo y azotando le escucharon decir eso, muchos de ellos no sabían que Pablo era un ciudadano romano y como ciudadano tenía el derecho de apelar por su vida ante el mismo emperador. Y la última palabra para todo el imperio y para todas las circunstancias era el fallo del emperador, del Kyrios. Esto es lo que nos dice aquí el mismo Pablo. Para que toda lengua sepa y confiese que la máxima autoridad cósmica de todo el universo, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, el nombre que es sobre todo nombre es el Señor, el Kyrios. Amén. Gracias a Dios. Pablo en Efesios 1:20 dice, de este poder que operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos, y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y dominio y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, no solo en este mundo, pero también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias a Dios. La exaltación de Jesús. No tenemos la capacidad de entenderlo y mucho menos el lenguaje para comunicarlo. Pero es algo majestuoso, es algo grande. Porque Jesús se humilló, porque se despojó, porque fue obediente, porque llegó hasta la muerte, porque llevó sobre su cuerpo la maldición y el pecado de todos nosotros. Por esa obediencia y esa obra es que Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo. Jesús es Señor del universo. Jesús es Señor de todas las cosas. No importa que una persona diga que sea atea, no importa que una persona lo niegue, le va a llegar el día en que tendrá que confesar que Jesús es el Señor y doblar rodilla delante de Él, o para vida eterna o para condenación eterna. Pablo fue el perseguidor más duro de la iglesia, haciendo matar cristianos, hasta que Jesús lo encontró y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? De ahora en adelante, Saulo, te vas a llamar Pablo y vas a saber lo que tienes que hacer para dar a conocer mi nombre. Y claro, todos conocemos quién fue este San Pablo. Yo quiero invitarlo a usted, hermano, hermana, a que medite en 2 o 3 cosas. Número 1, usted tiene un llamado que está por encima de todo. Usted tiene un llamado que fue el llamado que le hizo el mismo Jesucristo para que sea su discípulo. Él te llamó para perdonar tus pecados, para darte vida eterna y para darte la gloria que Él ya tiene. En segundo lugar, hermano, hermana, no hay nada que pueda venir contra ti. Jesús dijo: toda autoridad y todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Y agregó: vayan a todas las naciones, predíquenle a todas las naciones, háganlos mis discípulos, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, hermana, no hay pandemia, no hay virus, no hay persecución que no esté bajo el control de Jesucristo. Es verdad que por un momento sufrimos, por un momento estamos en tribulación, nos duele, como dice San Pablo, porque esta naturaleza que tenemos se cansa, se agota. Pero más allá, Jesús dijo: confíen en mí, yo he vencido. Y confiamos en esa palabra gloriosa. Finalmente, hermano, hermana, el día en que usted fallezca, el día en que yo fallezca, tenemos esta seguridad 100% de la palabra de Jesús. Voy a preparar lugar para ustedes. Amén. Yo quiero animarlo, hermana, hermana. Levántese, tome aliento. Únase usted a esos millones de millones que le dan la gloria a Jesucristo. Porque venció el pecado, venció a Satanás, venció la muerte. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio nombre que sobre todo nombre. El nombre que usted y yo invocamos. El glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria por todos los siglos. Amén. Yo quiero orar por usted. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Porque tú, Señor, nos sacaste del abismo en que estaba.
estábamos. Llevaste, Señor, nuestros pecados. Nos perdonaste, Señor, para hacernos tus discípulos, tu pueblo, tu iglesia. Y en este día, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad, doblamos nuestra rodilla delante de ti, nuestro corazón y nuestra alma, y proclamamos que tú eres Señor sobre todas las cosas. A ti sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Hermanos, si este video ha sido de bendición para usted, dame un like. Esto contribuye a que se expanda más la palabra del Señor. Dios te bendiga. Amén.